El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, aquí con ustedes Eduardo García Resach. Para los que no me conocen, una vez más entro a sus hogares, gracias a su patrocinio, gracias a su apoyo de tantos años, aquí en otro programa más de Alerta Cristiano. Hermanos, amigos, hay tantas cosas que queremos compartir con ustedes en términos de alertas. Y como siempre les digo, no meramente son alertas hacia peligros, sino que abramos los ojos también hacia cosas muy buenas que la iglesia puede seguir desarrollando en Puerto Rico. Hoy quiero, antes de hablarles del tema, presentarles a mis recursos, quiero como siempre empezar partiendo de la palabra de Dios. Y me refiero a Ezequiel capítulo 36, versículo 27, donde la palabra dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Gracias, Señor, por tu palabra, que esta palabra sea básica, fundamental y ancla para este programa. Señor, bendícenos, bendice a tu pueblo en todo Puerto Rico y en el mundo. Hermanos, otro programa más de conversaciones teológicas con el hermano doctor Samuel Sullivan. A veces se me olvida hablar de su preparación, porque ya presumo que después de tantos años aquí, pues todo el mundo lo conoce, pero el doctor Sullivan tiene estudios, profundos estudios en maestrías, en divinidad, en teología, tiene doctorados, y para mí pues se ha convertido en un recurso fundamental, sobre todo en estas conversaciones teológicas. Inclusive lo trato como pastor, porque pues me ha ayudado muchísimo también en mi desarrollo como cristiano. Así que bienvenido, pastor, una vez más. Saludos y la paz del Señor sea con todos ustedes que nos acompañan en este día. Amén. Pastor, siempre tenemos un tema para una conversación. Recientemente estuvimos hablando el año pasado, recientemente hablamos sobre el tema de la teología, los fundamentos de la teología, y hoy quisiera que, porque usted básicamente de nuestras conversaciones me ha mostrado unas preocupaciones que tiene, unas situaciones que le llaman la atención, y recientemente usted me habló de que pudiéramos hablar de situaciones que ameritan que en Puerto Rico necesitamos una teología pentecostal puertorriqueña. Yo sé que antes de eso vamos a tocar otros aspectos, pero a manera de broma, y se lo digo también a los hermanos, cualquiera de ustedes puede pensar: adiós, nos vamos a poner ahora patriotas y vamos a desarrollar una teología puramente puertorriqueña. No, hermano, no se trata de eso. Vamos a ver cómo el pastor aborda eso, aunque sí se trata de que en esa búsqueda, en ese conocimiento de Dios, ¿de dónde partimos? Y ya ustedes van a ver de dónde partimos cuando hablamos de por qué necesitamos una teología pentecostal puertorriqueña. Pero antes de eso, pastor, hay un asunto cultural. ¿Podríamos empezar por ahí? Bueno, sí, es decir, ninguna teología puede escapar su entorno cultural, esa particularidad de un pueblo, de una comunidad.
Ahora, creo que anterior a la prioridad de la cultura es que es el marco de referencia que define la naturaleza, función, ¿verdad? Y propósito de dicha cultura. Y aquí viene a lo que una perspectiva, un supuesto cristiano. Uh-huh. Es decir, que hay aspectos que la cultura es parte del producto de la creación de Dios, a la imagen y semejanza, es decir, el ser humano, ante esos elementos morales de la imagen de Dios en el ser humano, se manifiestan en la creación de la cultura. La cultura es una creación que refleja los valores y principios de esa comunidad, de esa persona. Entonces, de una perspectiva cristiana, entonces, aquí lo que debe de informar el desarrollo y la crítica cultural, porque la cultura contiene elementos positivos que son el reflejo de justicia, de amor, de paz, uh-huh, de hermandad. Pero también por la naturaleza pecaminosa del ser humano, la cultura también manifiesta y expresa condiciones pecaminosas, las cuales son expresiones culturales también. Uh-huh. Entonces, toda tarea de fe, de evangelio, parte de un entorno cultural, y toda cultura tiene su expresión social que llamamos política. Es decir, eso está integral, eso son piezas que no se pueden separar la una de la otra. Pero entonces ahí para mí es importante que es la tarea entonces de una reflexión cultural cristiana. Y ahí la prioridad de la palabra y en eso la prioridad de Cristo y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque son los creyentes, es la persona que constituye esa comunidad creativa cultural. Uh-huh. La cultura no baja del cielo, correcto, es una construcción nuestra. Se da en un contexto. Exacto. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una teología pentecostal, estamos hablando de una teología pentecostal puertorriqueña que apunta a su identidad particular cultural puertorriqueña, pentecostal, que identifica su punto de partida dogmática, es decir, de su doctrina, ¿ve? Y del entorno de donde esa identidad cultural y esa formación dogmática doctrinal, ¿dónde está ubicada? ¿De a dónde salió? ¿Es el producto de qué? Porque tampoco no cayó del cielo. Entonces, como un esfuerzo concienzudo, intencional, de reflexionar ante la palabra y ante la realidad social y cultural, ¿qué haría, cómo se expresaría una teología pentecostal puertorriqueña? Y, por ejemplo, como misionero en América Latina, por años viajando y enseñando por América Latina, que yo observaba que yo podía entrar en muchas ocasiones a una iglesia pentecostal y decir, esta iglesia la fundó un misionero puertorriqueño. Correcto. Okay. Usted identificaba unos rasgos. Hay unos rasgos ahí culturales del misionero que vino, que impuso en el estilo de esta congregación una forma de expresar y trabajar como iglesia que son típicamente puertorriqueños. Ok, pastor, yo entiendo que hasta ahora como que hemos introducido un elemento que es el método constructivo, uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh, estamos construyendo una visión teológica y por lo que usted me ha dicho hasta ahora, yo entiendo que hay un método en todo este asunto de ver la teología de un pueblo, como un pueblo se enfrenta a sus fundamentos cristianos. Sí, y no solamente un pueblo, es decir, la teología es lo que llamamos teología formal, teología sistemática formal. Y hay como 5, 6, 7 categorías de teologías, ajá, que cada uno responde a un método, a un sistema, una metodología coherente, inteligente. Entonces, cuando hablamos típicamente de teología, pensamos de la teología dogmática. Y por dogmática lo que quiere decir es aquellas declaraciones formales de aquello que creemos.
no es dogmático en el sentido negativo, peyorativo que se encuentra, sino es una declaración formal. Los fundamentos crítico. de esa... Exacto, los fundamentos de lo que creemos. Entonces, cuando pensamos de teología, típicamente es teología dogmática. Esto lo creemos, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de la palabra, la doctrina de la iglesia. Eso es teología dogmática. Correcto. Pero entonces, más o menos en la década de los 60, 80, yo diría los 80, comienzos de los 90, se está dando un fenómeno en los Estados Unidos y Europa de lo que viene a ser otra categoría de construcción teológica, que esta es la teología constructiva. ¿Ve? Entonces, la teología constructiva va a trabajar con unos métodos y unos criterios distintos a las otras existentes sistemas teológicos que existen. Entonces, y esta metodología de construcción va a introducir unos nuevos elementos con mayor peso de análisis que lo que se acostumbraba en el pasado en la teología doctrinal. Cuando usted dice con mayor peso, es buscando mayor claridad. Sí, y mayor crítica al entorno de la tarea. Por ejemplo, con la llegada de la ilustración y ahora el posmodernismo, el modernismo, etcétera, se crea una mayor concientización sobre la naturaleza de la sociedad, el pluralismo, el individualismo, el lugar de las ciencias, que ya no son cosas secundarias a la fe, vienen a ser esenciales para la teología sistemática. ¿Okay? Y entonces esa introducción de ser ahora una disciplina multidisciplinaria y una disciplina interdisciplinaria crea entonces unos recursos críticos para evaluar e interpretar nuestra realidad ante las Escrituras. Sirva esto de introducción, hermano. Pudiera parecer de repente como mucha información, pero vamos a ir tratando de ir desglosándolo. Hacemos una pausa. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos de Alerta Cristiano. Como vieron, el doctor, el pastor Samuel Sullivan nos está ayudando a entender cómo podemos hacer una investigación teológica que busca construir la comprensión de la teología. Pastor, ¿hay algunos elementos en ese método? Sí, hay unos elementos esenciales. Mencióneme a lo que se llama algunos. Una teología constructiva. Y debo decir, yo aquí un momento pensando sobre esto, y es que me parece que la tarea constructiva teológica es profundamente pastoral, porque se orienta a ser práctica, no solamente crítica y teórica, sino práctica, porque debe ser, ¿verdad?, un proyecto de encarnación, un proyecto de poder lograrse en la realidad. Pero entre los factores es primero una sensibilidad al pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es mucho más que una posición ideológica o distinta.
Es decir, cómo nos capacitamos en nuestro entorno, porque la construcción teológica parte del entorno de uno mismo, su propio contexto, la sensibilidad contextual. Ante mi realidad, cómo yo tomo en serio la particularidad de mi experiencia, de mi comunidad, de mi cultura, de mis estructuras sociales. Cómo soy más consciente de ellos y cómo me impactan a mí y a otros. Entonces, esa sensibilidad también esa sensibilidad contextual crítica requiere elementos interdisciplinarios, es decir, ¿qué otros recursos tengo? Y como cristiano, partiendo primero de la autoridad de la Escritura. Pastor, esa no se supone que sea, estoy pensando en la universidad, ese no se supone que sea el fundamento básico de una universidad, ayudar al estudiante a desarrollar un pensamiento crítico. Bueno, después de 40 años como profesor universitario, teólogo, no. No, eso no es lo que se está haciendo. Esa es la retórica. El concepto universidad como un foro de reflexión crítica, de libre, diálogo de diferencias, libre, de explorar nuevos lugares, nuevas posturas, eso es un sueño pasado. Hoy la naturaleza de la universidad más y más es política, es ideológica. Tomamos el caso de Puerto Rico. ¿Cuántos estudios se han hecho de la Universidad de Puerto Rico? Que la mayoría de los estudiantes que entran a la UPR son conservadores. Pero la mayoría, cuando salen, son de izquierda. Ya dejan de ser conservadores. ¿Por qué? Porque la tarea educativa, y esto no solamente es la UPR, esta es la naturaleza de la nueva universidad del mundo moderno, es ideológico. Entonces la crítica va contra aquello que rechaza mi postura. No es una crítica propia de mi postura. Pastor, analicemos la palabra crítica. Pensamiento crítico. Una cosa es que yo lo critique a usted, es yo tener una opinión adversa a lo que usted opina. Ahí le estoy haciendo una crítica. Pero el pensamiento crítico no es eso. No, es mucho más que eso. El pensamiento crítico es mirar con mayor cuidado y sensibilidad. ¿Cuáles son los supuestos que se están asumiendo en la postura o en el concepto que se va a desarrollar, o en la idea o en el proyecto que se va a hacer? Entonces ahí el pensamiento crítico busca mirar detrás de la proposición, detrás de lo que se ofrece, qué es lo que informa esa oferta, qué es lo que sostiene, qué son las consecuencias de esas decisiones o de esa postura. Entonces, en el proceso pedagógico, me parece, parte de la tarea universitaria es proveerle instrumentos, recursos al estudiante para aprender a pensar críticamente. Entonces, a veces le exigimos, tú tienes que ser crítico, pero es que usted nunca me ha dado herramientas que me ayuden a entender qué es la naturaleza y la función crítica. Correcto. Porque lo que hemos hecho es enseñarte esto es verdad o esto no es verdad, esto es bueno, esto es malo, pero sin darte herramientas para juzgar ese valor, ese principio. Correcto. Entonces, en la fe cristiana somos llamadas también a dar razón en 1 Pedro, que encontramos dar razón de nuestra esperanza, y la palabra que usa en griego es un pensamiento crítico. Porque necesitamos conocer y entender lo que creo, no solamente leerlo y repetirlo. ¿Qué implica esto de la veracidad de la palabra, de quién es Cristo, quién soy, la naturaleza de la gracia, del perdón, del amor, de la justicia, etcétera? Es mirar, porque Dios nos ha creado con una capacidad cognitiva de inteligencia. Entonces podríamos decir, pastor, que este método teológico constructivo es el que nos podría ayudar a desarrollar ese pensamiento crítico para entender a Dios,
los dogmas de la iglesia. Sí, seguro. Yo creo que el buen estudio bíblico tiene que ser crítico. Crítico en el sentido de entender y trabajar de qué es lo que se está enseñando, qué es lo que se comunica, qué son los principios y los valores, cuáles son los supuestos de esta enseñanza bíblica. Porque simplemente una lectura, que es la típica, la lectura superficial, es necesaria e importante. Claro, eso es lo básico. Pero entonces, si yo no entiendo en la lectura el contexto, el entorno de lo que Jesús está diciendo aquí, lo que Pablo, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué lo llevó a escribir esto? Sí, el Espíritu Santo lo guió, pero tenía un propósito porque había una necesidad, había un problema, había un reto. ¿Qué es la naturaleza de ese problema? ¿Qué es la naturaleza de ese reto? Ahí estoy entonces moviéndome a niveles críticos de una mayor examinación del contexto y qué es lo que lleva a Pablo decir o a Jesús decir estas cosas. En ese sentido, Pablo lo podemos estudiar en su contexto cultural. Oh, seguro que sí. Déjame darle un ejemplo. Que es a lo que estoy tratando de traerlo a Puerto Rico, Sí, ¿verdad? por ejemplo, entre esta movida de lectura crítica del texto bíblico que comenzó ya en el inicio del siglo XX, Ajá. pero que se ha movido en diferentes direcciones hoy. Por ejemplo, hoy una de las obras en la teología bíblica es atender a estas preguntas culturales, sociales, políticas, etc. Entonces, un ejemplo, Greg Kenner, del seminario Asbury, publica su obra, el Diccionario Crítico del Libro de los Hechos. Ajá. 4 volúmenes, 4,000 páginas. Del libro de los hechos. Del Libro de los Hechos. Ok. Son 4 volúmenes gigantes. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque él va a utilizar una metodología crítica social cultural. Wow. ¿Qué es lo que está pasando en los libros de los Hechos? En Lucas, la naturaleza del matrimonio, del gobierno, de la prostitución, de esto, de aquello, del mercado, los detalles sociales, políticos, culturales, del entorno de Lucas y de Pablo. Wow. ¿Ve? Entonces, más y más los comentarios bíblicos exegéticos han tenido que extender su crítica, no solamente literaria, histórica, filosófica, sino ahora entrar a los elementos multidisciplinarios dentro de la sociedad bíblica, el de contemporáneo con el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí tenemos otra parte del método, el enfoque interdisciplinario. Yes. Wow. Y igual que entonces podríamos hablar, por ejemplo, de la relevancia práctica. Y aquí es que viene al fin el asunto pastoral. Al fin el pastor o la pastora se pregunta, ante el reto que tiene esta congregación en esta comunidad, ¿qué tipo de análisis crítico necesito yo llevar a cabo para de veramente entender mi contexto pastoral y congregacional? ¿Quiénes componen mi comunidad? Por ejemplo, ¿qué cambio en nivel económico ha ocurrido en esta comunidad? ¿Qué transición ha habido en asuntos de edad? ¿Qué es lo que está pasando con quienes viven en esta comunidad o vienen a esta iglesia? El asunto económico, el asunto social político. ¿Cuáles son los compromisos políticos de la mayoría de los miembros de esta congregación, especialmente en Puerto Rico? Okay, que más y más congregaciones se identifican por su composición política. ¿Ves? Porque si nosotros somos de este partido, no, estos son muy aquí, yo me voy a otra iglesia. Entonces, ¿qué es ese tipo de análisis crítico? Uno, ¿cómo es que esta congregación, este ministerio entiende el lugar y la prioridad de la palabra en la vida de la iglesia? Que eso es fundamental. Lo asumimos, pero no lo analizamos. Correcto. Por ejemplo, un análisis crítico sería, en el presupuesto de la iglesia, ¿qué cantidad del presupuesto se dedica a educación cristiana ante todos los otros renglones?
Eso te va a hacer un análisis de si en sí la educación bíblica es una prioridad en tu Igual iglesia. que cuánto se destina a misiones. Exacto. Ok. Entonces, todos esos son elementos críticos. ¿Cuánto se destina a lo que en mi iglesia le llamamos misericordia? Ya. A ayudar a los necesitados de la misma iglesia. Y entonces está el asunto autocrítico, que es el estilo mío como pastor. ¿Cómo transmito o cómo busco esto en las predicaciones de los pastores? ¿Cómo un pastor transmite toda esta visión? Y cómo ese pastor, predicador, evangelista, hermano, predicador o maestro, cómo entiende el entorno bíblico. Wow. Porque muchas veces ni se entiende el entorno bíblico, contexto del texto que va a predicar, Ok. sino lo está interpretando dentro de sus lentes modernos contemporáneos y de su experiencia personal hoy. No, o desconociendo el contexto en cual el autor brega con el texto y por qué lo brega de la forma Claro. que lo ¿Y brega. cómo lo trae acá? Exacto, entonces, ¿qué es esa transición? Que es una transición interpretativa a traerlo ahora a mi realidad. Entonces, si yo desconozco o conozco superficialmente el contexto bíblico y también conozco mi contexto superficial contemporáneo. Wow, que muchos elementos. Amigos, hacemos una pausa y ya enseguida regresamos con ustedes. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Vamos ahora a entrar a los detalles de por qué usted, Pastor Samuel Sullivan, usted entiende que en Puerto Rico necesitamos una teología pentecostal puertorriqueña. Defienda su caso, Pastor. Bueno, es un proyecto de lo que se llama un proposal, una propuesta teológica que hice en unos escritos que escribí varios años atrás, que se publicaron, y es el porqué o las razones del porqué de una teología pentecostal puertorriqueña. Y entre primero, aquí cito, porque la Escritura lo exige, es decir, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero esa expresión de razón siempre es contextual. Claro. La razón o mi respuesta a entender y compartir y anunciar el Evangelio parte de mi ubicación cultural, social, histórica, local, de quién yo soy. El hecho que como New Yorker yo lo tengo que hacer bilingüe, ¿ve? Porque yo vivo en dos mundos. Claro. ¿Ve? Entonces ya ese fenómeno de puertorriqueño New Yorker ya crea un contexto lingüístico, cultural, social distinto al puertorriqueño isleño. Entonces, soy pentecostal, pero como vivo, interpreto, anuncio, canto, predico, ve esa experiencia, esa verdad pentecostal, ve de forma razonable, inteligente,
se informa por estos factores de mi particularidad y lo hago como varón, no como mujer. Ajá. Esos otros elementos. Otra situación, otro contexto. Entonces, la expresión de dar razón es compleja, es integral. Entonces, una teología, mi teología, si me llamo pentecostal, me llamo puertorriqueño nuyorican, asume unas expresiones particulares que van a expresar ese punto de vista, esa experiencia. Segundo, vemos que también, y perdona que lo estoy leyendo, que lo escribí leído, la misma naturaleza de la teología requiere una reflexión de fe que sea de nuestro propio contexto histórico y cultural. Es decir, la naturaleza de la disciplina teológica. Antes, siglo XIX, se enseñaba, y anterior, se enseñaba que la teología es científica y como científica es objetiva. Hoy, en el mundo de formación teológica, sabemos que eso no es cierto. Ninguna teología es objetiva. La misma naturaleza teológica es interpretativa. Correcto. Entonces, porque como la teología es interpretativa, es como yo entiendo y leo el texto bíblico. Yo lo leo como varón, lo leo como teólogo. Como puertorriqueño. Como puertorriqueño. Lo leo con los lentes de quien yo soy. ¿Ok? Mi nivel económico. Su situación, sus estudios. Exacto. Okay, su familia. Exacto. Entonces, esos son factores que influyen, ¿verdad?, en cómo hago teología. Entonces, no es objetivo. Hay los que yo llamo los lentes hermenéuticos interpretativos de la Escritura. ¿Qué es lo que yo traigo a la Biblia? Yo no leo la Biblia en un vacío. Yo lo leo, como digo, como un varón. Correcto. Cristiano, pentecostal, nuyorican, etcétera, etcétera. Usted sabe, pastor, que esa situación yo la he tenido en mi perfil personal en Facebook. Yo coloco cada día unas reflexiones breves. Y a veces digo, caramba, yo estoy poniendo muchas reflexiones desde el punto de vista mío y pongo varones. Y a veces me he tenido que poner a buscar fotografías de mujeres para ponerle los pensamientos. Y yo digo, se me olvida. Y yo digo, caramba, Eduardo, Eddie, te estás cometiendo un error porque se te olvida que tu página también la leen mujeres. O sea, en ese sentido, puedo entender lo que usted quiere decir. Y si algo más y más yo me he hecho más consciente en la construcción y la reflexión crítica teológica, es que me parece a mí que yo soy un puertorriqueño más blanco que trigueño. Es decir, el puertorriqueño es una mezcolanza. Ajá. Vamos de blancos de leche a negro. ¿Y tu abuela dónde está? Exacto, con toda esa mezcolanza. Pero cuando yo miro, me miro y dice, pero espérate, ahora que me estoy viendo en YouTube, yo digo, espérate, pero mucho, yo me parezco más blanco que otra cosa. Parece más gringo que otra cosa. Sí, espérate, pero eso me ha hecho... Pero yo no me veo así en otros contextos. Okay. Pero también una teología pentecostal puertorriqueña la requiere por la naturaleza misionera. Porque la iglesia como creyentes somos enviados a proclamar, compartir nuestra fe, no solamente dentro del marco cultural y social nuestro entorno, sino la tarea misionera es multicultural. Entonces, ¿qué cuidado tengo en no imponer mi cultura sobre otros con quienes estoy compartiendo el evangelio? Eso es como otra manera de colonizar. Exacto. A la inversa. Exacto. Bueno, cuando yo no soy consciente en América Latina, ¿cuántas veces me vi con iglesias pentecostales que yo digo, esto lo fundó un misionero puertorriqueño? ¿Por qué? Porque impuso unos estilos ministeriales y unas interpretaciones bíblicas que típicamente son del pentecostalismo puertorriqueño. O eso puede ser
o eso puede traer a veces los resentimientos que hemos visto en países latinoamericanos donde el misionero que llega es norteamericano y ese país el latinoamericano resiente el que ese misionero norteamericano imponga. Sí, yo lo viví estando en Venezuela como misionero. Llegó un momento en unos debates sobre el socialismo venezolano, porque Venezuela es un estado socialista, siempre lo ha sido. Correcto. Es una democracia socialista. Okay. Y entonces llegó, dentro del liderazgo del movimiento, se dieron unos debates y yo pedí a la misión yo irme. Dice, pero ¿por qué te vas? Tú eres teólogo, tú le dices, no, porque yo soy el único extranjero en este debate. Y a mí se me van a caer las chinchas, a mí. Entonces, esto tiene que dejar que la iglesia local nacional sea la que decida en la ausencia de un misionero norteamericano. Okay. Porque nosotros exigimos una autoridad e influencia directas e indirectas que no es saludable para la Iglesia Nacional. Okay. Yo propongo que ustedes me saquen y yo me voy. Y dejar por un tiempo que no haya misioneros norteamericanos en esta organización. Que la Iglesia pase por este proceso de cambio y de lucha según su propio contexto cultural venezolano, social, cultural y político. Me fui. Pero entonces la iglesia envió otro misionero americano. Oh, carajo. No duró ni 6 meses. Imagínese. Lo que yo le había anticipado. Usted por que lo iba a menos era explotar. newyorrican. Le dije, no, mire, no. Exacto, yo iba como puertorriqueño newyorrican, pero uno de Texas. Anda. Americano. Con sombrero. Mira, eso explotó sobre él y yo se los dije a la iglesia, le dije que no mandaran a nadie por un tiempo. Entonces, la misión, la naturaleza misionera de la iglesia requiere una sensibilidad de su identidad, no solamente pentecostal, puertorriqueña. Correcto. Y esta sensibilidad es tanto en lo positivo, que es de la experiencia pentecostal puertorriqueña, que es constructivo, que es positivo. Correcto. Que compartimos con mucho respeto y amor, pero que puede ser de fortaleza a esta otra cultura, a esta otra sociedad, o que puede ser un impedimento a la misión de la iglesia, en lo negativo. Correcto. Entonces, la misión de la iglesia lo requiere, la unidad de la iglesia lo requiere. Es decir, la iglesia desde su fundación el día de Pentecostés es multicultural, multiétnica y multilingüe. Entonces, ¿cómo entendemos la naturaleza multicultural, multilingüe, multinacional de la identidad pentecostal puertorriqueña? ¿Qué es esa diversidad interna de la iglesia que informa cómo hacemos misión, cómo vivimos vida cristiana? Tiene su particularidad. El otro es que la necesidad del desarrollo de futuros líderes es importante, que no sean simplemente sellos de goma, sino que la misma naturaleza de la palabra y la misión requiere una apertura crítica ante el texto bíblico con palabra de Dios, la obra del Espíritu, ante la realidad de la historia, que tenemos que tomar como cierto la realidad histórica social que vivimos y como estos cambios de la sociedad, de la cultura, de la política van a tener una influencia sobre nuestro testimonio del Evangelio, cómo nos dirigimos y qué respuestas tenemos a esos particulares. Correcto. Entonces, una teología constructiva, pentecostal, que no sea netamente Springfield o Tennessee, que son los que dictan de allá cómo hacemos las cosas, que nos preparan los materiales desde el punto de vista norteamericano. Y gracias a Dios, mire, yo le doy gracias a Dios por eso, pero ¿a dónde está la obra del Espíritu Santo en el desarrollo del pensamiento y la interpretación bíblica nuestra? Que claro, pastor, quienes, en ese sentido, quienes trajeron... primero que nada desde España, pero luego con la colonización norteamericana vino el norteamericano a evangelizar a Puerto Rico y ahí tenemos la iglesia pentecostal, evangélica. Inicialmente ellos nos traen ese desarrollo religioso de ellos, en el buen sentido,
Pero esto ha ido evolucionando hasta el sentido puertorriqueño que tiene nuestra iglesia. Bueno, hoy en día una de las expresiones de teología constructiva muy presente en Puerto Rico es la teología constructiva postcolonial. Y yo con colegas y con estudiantes míos les digo, mire, la naturaleza del evangelio es una imposición colonial del reino. Claro. Es decir, entonces, ¿cómo nosotros, ante la identidad secular de la sociedad que vivimos, que es la respuesta fundada en la palabra, capacitada por el Espíritu Santo y con mente crítica, cómo entonces vamos a discernir cuáles son las crisis culturales, sociales que vive nuestro pueblo? Eso requiere una vista crítica. Sí. Es una relectura de nuestra historia contemporánea a la luz de la palabra y el discernimiento contemporáneo del Espíritu Santo ante las respuestas que nos da. Vamos a dejarlo ahí y continuamos enseguida ya con el cuarto segmento. Amigos, Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. De regreso con ustedes ya a este último segmento. Hermanos, le estoy preguntando al doctor Sullivan, porque es que se me quedó de los anteriores segmentos del programa. Pastor, cuando hablamos de una teología pentecostal, nos estamos refiriendo a que todos entremos a la iglesia que se llama pentecostal. Sí y no. Y no. Sí y no. Eso es típico de usted, sí y no. Explíqueme. Bueno, primero, sí, en el sentido que yo entiendo pentecostal en su raíz bíblica, ¿ve? Que es la iglesia fundada por el Espíritu Santo. Oh. Hay una sola iglesia, la iglesia es una, ella es santa. Esa iglesia. ¿Ve? Es una. Entonces, es apostólica, es bíblica. Entonces, a esa iglesia. Entonces, en el otro sentido, es el uso pentecostal en su uso denominacional. Pero lo denominacional, el movimiento, los concilios pentecostales, están sujetos a su identidad pentecostal universal del cuerpo de Cristo. Correcto. Entonces, en ese sentido, entonces la que tiene prioridad es mi identidad bíblica teológica pentecostal. Por encima es la iglesia de del Espíritu. Cualquier otro nombre. Exacto. No solamente por encima. Que para ser auténticamente pentecostales tenemos que entendernos y vernos como parte del cuerpo de Cristo. Una expresión del cuerpo de Cristo. No somos la iglesia. Correcto. Somos congregaciones que componen lo que es la iglesia con mayúscula. Correcto. Entonces se tiene que mantener esa distinción bien clara. Ajá. Porque si no, lo que yo creo que se desarrolla es una idolatría denominacional. Que el cuerpo de Cristo se compone de distintos miembros de la expresión de ese cuerpo. Y el pentecostalismo es uno de los 4 cuerpos mayores de esa expresión mundial de la iglesia. Correcto. Y es la más recién, debo decir. La más recién, la expresión particular del pentecostalismo. Entonces veo que el pentecostal, en el sentido amplio del cuerpo de Cristo, dirigido y guiado por la palabra y el Espíritu Santo, es un cuerpo pneumático del Espíritu, representado en Pentecostés, que el evento de Pentecostés fue multinacional y multilingüe.
Y así la iglesia es llamada a ser multinacional y multilingüe. Multilingüe. Porque es una comunidad del espíritu. Pero la particularidad de su expresión local, ¿verdad? Histórica hoy es un movimiento. Y de eso también yo me siento, ¿verdad? Que yo me identifico como pentecostal. Pero es pentecostal de la palabra, del espíritu. Pero que eso requiere una teología constructiva, como yo reconozco y escucho y atiendo a las voces que tiene las otras expresiones de la comunidad cristiana en Puerto Rico. Estos son mis hermanos en Cristo. ¿Cómo yo aprendo y oigo? ¿Cuáles son esos puntos de unidad? Porque la iglesia es una. Todo eso va en este asunto de una teología pentecostal. Si va a ser pentecostal, tiene que ser una iglesia de unidad. Correcto. Que trasciende los límites denominacionales, que vive en esa diversidad teológica y la vida del Espíritu. Usted entiende, pastor, esta pregunta me salió aquí. ¿Usted entiende que la iglesia puertorriqueña, la iglesia, Con mayúsculas. con mayúscula, está trabajando en unidad? Tristemente no. Tristemente no. Me parece que los distintivos doctrinales que son necesarios, por eso es que uno es católico, uno es presbiteriano, el otro es bautista, otro es pentecostal, otro es adventista, por los distintivos teológicos. Correcto. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, muchas veces esos distintivos impiden la unidad, porque le ponemos más énfasis a los distintivos de mi denominación, mi concilio, que a aquellas cosas que creemos en común. Porque 80% o más de la fe protestante, y tengo que decir de la fe cristiana, no solamente protestante, nosotros los pentecostales lo creemos. Claro. Lo que nos hace pentecostales es el distintivo. No es toda la gran gama de doctrinas que todos afirmamos como cristianos. Y entonces, a veces, me parece a mí que entramos en unos énfasis idólatras, a donde le damos mayor peso a nuestras interpretaciones distintivas pentecostales que a las doctrinas que nos une todo. Por ejemplo, nosotros pentecostales creemos en un Dios trino. Esa es la confesión de toda la iglesia cristiana. Correcto. Entonces eso me une a los otros cristianos. Sí. Yo creo que Cristo es el único Salvador, muerte expiatoria. Esa es la confesión de toda la iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces, creo en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la afirmación de toda la iglesia cristiana. Y en eso cree el pentecostalismo, Es el presbiteriano, el bautesto, el luterano, el católico. Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos en común. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a tomar el ejemplo que todo creyente, sea católico, presbiteriano, adventista, metodista, creen en el bautismo del Espíritu Santo. Pero, a donde va a venir la diferencia, los distintivos, va a ser que el presbiteriano lo cree de una forma, el pentecostal lo cree o no lo cree, lo interpreta de otra forma. Entonces, el énfasis de nuestros distintivos es lo que nos separa. Que aparentemente son tan grandes esos distintivos que tenemos fincas privadas. Bueno, el problema es que le atribuimos una autoridad a la función distintiva que no le corresponde. Que la prioridad y el peso de la palabra no se da en mi interpretación distintiva, se da en la aseveración que todos podemos decir amén, que sí creemos en la llenura del Espíritu Santo. Correcto. ¿Ve? ¿Cómo lo interpretamos? Es un factor teológico secundario interpretativo. Pero todos afirmamos que tú no puedes ser cristiano sin ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, pero en vez de enfatizar lo que nos une, sí.
enfatizamos las Lo que nos posturas separa. minoritarias de los distintivos que nos separa. Y en ese sentido, y por otras razones de clase, por otras razones de raza, por otras razones de identidad Política. sexual, política, nos dividimos porque le atribuimos, me parece a mí, mayor peso y autoridad a esos factores que aquellas cosas que nos unen como cuerpo de Cristo. Lo otro, antes que me puedo ir de esto, es si lo más que mi opinión destruye la posibilidad de la unidad en nuestra interpretación cotidiana de nuestra identidad autónoma e individualista. Wow. Cuando se lee el texto bíblico con un lente individualista y el creyente se interpreta a sí mismo como un individuo autónomo, se destruye todas las posibilidades de unidad. Pablo describe la naturaleza de la iglesia y su unidad como miembros el uno del otro, no como individuos, sino miembros el uno del otro, que nos apoyamos y nos sostenemos el uno al otro. Pero como individuo eso es imposible. En ese sentido, pastor, entonces, una de las razones que usted me adujo, que dice nuestra realidad sociopolítica lo requiere, necesitamos estar preparados para proveer respuesta a las crisis de nuestro país. Pues no lo estamos haciendo, porque ni siquiera podemos funcionar nosotros mismos en unidad. Ya. Y ahí esto impide nuestra misión misionera y evangelística. Y la misión es una, Lo otro que la hemos dividido tanto. Yes, y lo otro creo que también es que en nuestra reflexión crítica que debe de partir esa identidad pentecostal y puertorriqueña tiene que definirse y sostenerse por la autoridad de la palabra. Y se diría servir los propósitos de la misión del Evangelio. ¿Y qué sucede? Que cuando nuestra vista al mundo de forma crítica pierde su enfoque, su norte, queriendo convertirse al mundo para que el mundo se convierta a nosotros, es un fracaso. Entonces, parte de la construcción crítica es ¿qué es la naturaleza de mi tarea de convertir al mundo y no ser convertido por el mundo? Eso es una tarea crítica, bíblica, misionera, evangelística, pastoral. Y uno de los problemas que tenemos, que el por qué creo necesitamos una buena teología pentecostal bíblica puertorriqueña, es el elemento de autoestima. A eso iba, pastor. Porque lo que veo más y más, y no solamente en la iglesia pentecostal, es que la iglesia evangélica en un mundo postmoderno, secular, postcristiano, sufre una crisis de autoestima, porque está siendo rechazado por una cultura que antes honraba la fe, que honraba y respetaba el ministro, el pastor, la iglesia, los valores morales, bíblicos. Sí. En una sociedad postcristiana, secular, eso se convierte en una amenaza. Cada vez se pierde la relevancia. Entonces sufre la autoestima de la comunidad evangélica, y en esa crisis de autoestima ante una sociedad secular pasa a una crisis de inferioridad. Y ante querer sostener y apoyar su autoestima, se pregunta, ¿qué hago para restaurar mi autoestima, para que me reciban, para que me acepten? Y tristemente lo que yo observo es convertirnos al mundo. Sí. Vamos a vivir y hacer las cosas como ellos lo hacen, porque entonces nos van a recibir, nos van a aceptar. Entonces la respuesta de la crisis de autoestima, de identidad, es conversión al mundo, a la secularización de nuestras iglesias, que la solución para el crecimiento del evangelio de la iglesia es imitar al mundo. Y no puede ser. Un desastre. Pero esto es lo que yo veo que está viviendo la iglesia en un mundo postcristiano, postmoderno,
a donde ya la iglesia no está en la plaza, lo sacaron de la plaza, está en una esquina escondida, el gobierno le impone todo tipo de límites, ¿ves? Que antes no tenía la iglesia, y entonces en esa crisis de identidad y autoestima, de inferioridad, tristemente, en vez de vivir dentro de esa realidad, ¿ves? Porque somos extranjeros y peregrinos aquí, queremos ser como el mundo. Claro. Y recibir la bendición de ellos. Claro. Y esto es una crisis para la vida y identidad de la iglesia. Wow, pastor. Hermano, aquí estamos hablando de 8 razones poderosísimas que pueden levantar la iglesia al nivel que Dios espera. Que operemos, que trabajemos, que nos entremos por nuestro país. Y añado a lo que el pastor señala, a una iglesia que a veces tiene que recurrir al gobierno para que el gobierno la levante de una manera, para mí, superficial, que no es lo correcto. Es que estemos dependiendo de prebendas o favores del gobierno para que podamos operar. Lamentablemente, hermano, alerta cristiano, porque estos puntos son demasiado importantes. Gracias, pastor. Hemos terminado. Yo creo que hay mucho que pedir, mucho que levantar al cielo en nuestras oraciones y nosotros ponernos a pie firme. Bueno, gracias por la invitación y la invitación a considerar, ¿verdad?, estas reflexiones en las cuales por años ya he estado pensando, expresando, escribiendo, compartiendo, y sigue, ¿verdad?, unos retos grandes. Sí, gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad. Gracias a usted, pastor. Alerta cristiano. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.